Buenas tardes, ¿qué tal? Hola Gustavo, hola audiencia del canal de Gustavo, ¿cómo están? Esta es la segunda vez que participamos por invitación de nuestro profe Gustavo Lucioni. Eh, Vamos a hacerlo a través de un videito grabado, porque tuvimos algunos problemas con internet. La vez pasada estuvimos hablando sobre el déficit fiscal crónico de la Argentina y hoy vamos a abordar otra constante relacionada con esta de nuestra economía, que es el tema de la abultada presión impositiva. Hemos titulado la presentación de hoy Impuestolandia. Para el que quiera seguir el podcast sobre historia económica de la Argentina, pueden buscarme acá en Twitter y todos los sábados o domingos, los fines de semana, pongo el podcast de la semana con un tema sobre historia económica de nuestro país. Vamos a arrancar con esta adivinanza. ¿Cuándo fue dicho esto? No tenemos un sistema impositivo ni seguimos en su formación un método, un criterio y una idea determinada, sino un conglomerado amorfo e incoherente de impuestos injustos y arbitrarios. Si dijéramos que esto fue dicho ayer, no mentiríamos, porque podría haber sido dicho por cualquiera de nosotros en una conversación, en una charla de café. Es un poquito más vieja la frase. Piensen. Tiren una fecha mentalmente. Y yo les digo que esto fue escrito hace más de 100 años por un estudioso argentino de las cuestiones económicas, ignoto para nosotros, llamado Andrés Maspero Castro, en 1917. Ya en ese momento el sistema impositivo se trataba solamente de recaudar, no importa de dónde chafamos los pesos y a qué sector perjudicamos o no, simplemente cuál es el mejor lugar para manotear. Nunca se piensa el sistema impositivo como una forma de dar incentivos o desincentivos para modelar la actividad económica. Eso en 1917 se decía, ¿y cómo estamos ahora? Bueno, acá hay un par de titulares de diarios de este año, como para ver en qué situación estamos. ¿Cuántos impuestos se pagan en Argentina? Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, IARAF, identificó la existencia de 165 a lo largo de nuestro país en este 2022. Recomiendo fuertemente esta página de IARAF para todo aquel que le interese ahondar en estos temas de impuestos. De estos 165 impuestos, 22 fueron creados o aumentados en lo que va del presente gobierno, de la presente gestión. Cuando estuvo en la palestra el tema de la renta inesperada, el diario Perfil sacó esta nota. Renta inesperada, de aprobarse ya serían 22 los impuestos que se crearon o aumentaron desde 2019. Así que vamos a un ritmo muy acelerado de aumento de la presión fiscal que ya es alta. Para analizar un poquito esta presión fiscal, cómo viene desde que empezó el siglo, desde el año 2000, encontré este gráfico muy ilustrativo en el medio y profesional, elaborado por el IERAL, que marca lo siguiente. Acá está medido la presión tributaria como porcentaje del PBI. Es decir, de todo lo que se produce, qué porcentaje se lleva el Estado en concepto de impuestos. Lo que está marcado con verde son los impuestos nacionales y lo que está con anaranjado son los impuestos provinciales. A simple vista se observa que es un sistema impositivo bastante unitario porque la mayor parte lo recauda el gobierno nacional. Lo que recaudan las provincias directamente es una proporción menor. En el año 2000, la presión tributaria era del 18% del PBI. Quiere decir que, por ejemplo, por cada $100 que se producían, 18 se los llevaba el fisco.
Eso descendió un poquito hasta 2002, pero también descendió la actividad económica, descendió la recaudación. En 2002 tuvimos la gran crisis, ¿no? La depresión posterior a la crisis de 2001. A partir de 2003 empieza una recuperación económica y empieza a subir la recaudación, pero la presión tributaria, es decir, el porcentaje de esa recaudación sobre el PBI también aumenta. Fíjense, 19,8%, 23,1%, 23,4%, 23,9%, 25%, hasta llegar a un máximo en el año 2015 de 31,1%. Quiere decir, por cada $100 que el país produce, 31,1 se los queda al Estado. Fíjense que a partir de ese máximo no se ha podido, debido al enorme gasto público que se generó, que es fijo, digamos que no se puede bajar, no se ha podido descender a niveles inferiores al 25%. En 2020 fue del 29%, y ahora rondamos más o menos el mismo porcentaje. Estamos ahí. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de llegar a este techo de presión impositiva? Que llegamos a un techo del Producto Bruto Interno. Fíjense en esto. Esto está sacado del INDEC. Es un gráfico de la evolución del Producto Bruto desde el 2004 hasta la fecha. Como verán, el PBI experimenta picos de subida y bajada. La famosa maldición de los años pares, a veces, ¿no? Que en los años pares baja, en los años impares sube, baja, sube, baja, sube. Pero tenemos esta línea verde, que sería la tendencia a ciclo, una media que nos suaviza, un promedio que nos suaviza y nos muestra la tendencia. Fíjense lo que pasa acá. Desde 2004 hasta 2007, crecimiento del PBI. Real, digamos, esto está tomado en números constantes. Tenemos acá un bache en la crisis de 2008, crecimiento hasta el año 2011. Desde 2011 en adelante hay una lateralización, es decir, el PBI no crece más, se mantiene allí. Baja otra vez en el Corona Crash y cuando se recupera vuelve a la misma línea horizontal. Si volvemos al gráfico anterior, vemos que en 2011 es cuando se empezó a estacionar la presión tributaria del 29% para arriba, como estamos ahora. Quiere decir que con esa presión tributaria el crecimiento del PBI no es posible. Crece hasta ahí. Ahora es un problema, ¿por qué? Porque en todo este tiempo que mantenemos el mismo PBI, la población va creciendo. Por lo tanto, si la población crece y el PBI se mantiene igual, eso quiere decir que el PBI per cápita baja, o sea que el país es más pobre. La presión tributaria genera estancamiento del PBI y genera pobreza, que después termina midiéndose por el índice de pobreza que mide la relación de los ingresos con la canasta básica. Pero en realidad la pobreza está generada por esto, por un estancamiento del Producto Bruto, mientras la población sigue aumentando. Por último, para un tip histórico y mostrarles otra cosa muy característica de nuestra economía, que es el hecho de perpetuar las cosas que se ponen como emergencias, les recomiendo fuertemente esta nota de Damián Di Pace, La Argentina y su larga historia de impuestos por única vez que aún siguen vigentes. Él escribió esta nota en ocasión del impuesto a la riqueza. Allí menciona algunos impuestos que se pusieron por única vez y después quedaron para siempre. Lo que está agregado entre paréntesis son cosas que agregué yo de acuerdo a lo que estuve leyendo en el libro Historia Económica de la Argentina del siglo XX de Carlos Bellini y Claudio Bellini y Juan Carlos Corol. 1932, impuesto sobre la renta. Llegó para quedarse, es lo que después se transformó en el impuesto a las ganancias.
1973 el IVA. Es tremendo que nos acostumbramos a los impuestos y los absorbemos como si fueran algo que estuvo toda la vida, como parte de la naturaleza, pero no es así, en algún momento empezaron. Y hemos tenido momentos de la historia donde ese impuesto que ahora nos parece algo natural, no existió. Antes del 1973 no teníamos IVA. Y no teníamos un impuesto, que ahora es un dolor de cabeza para muchos trabajadores, que es la cuarta categoría de ganancias. Se incorporó en el impuesto a las ganancias también en 1973. Había mucha necesidad de recaudación en esa época y entraron a sacar la creatividad impositiva para poner impuestos. En 1977 el impuesto sobre los ingresos brutos, que también llegó para quedarse. En 1991 el impuesto sobre los bienes personales, que primero comenzó siendo un impuesto que era para supuestamente ricos, impuesto a la riqueza, y ahora lo paga cualquier trabajador que tenga un auto y una casa. En 2001 el impuesto al cheque, que en realidad era la tercera vez que se ponía. Ya había habido 2 ediciones anteriores del impuesto al cheque. Y el más reciente, en 2019, el impuesto país, que no sabemos cuánto tiempo más va a quedar. Este de pagar impuestos para comprar dólar oficial. Veremos. Hagan sus apuestas, señores, si este impuesto va a quedar también forever como quedaron los demás, o en algún momento se va a retrotraer. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido el contenido. Y más que nada lo que quería mostrar, o la intención, tanto del video anterior como de este video, es lo siguiente. Que tengamos presentes estas correlaciones, por ejemplo, en este caso la correlación entre el Producto Bruto y la presión tributaria, para que no nos creamos ciertos discursos que pueden aparecer, sobre todo ahora que vamos a estar en un año electoral. Si cualquiera te dice que va a hacer crecer la economía y no te presenta un plan consistente de baja de impuestos, eso no es real. No es real. Cualquiera que pretenda hacer crecer esto, el PBI, tiene que bajar esto. No hay forma. Es como dijimos la otra vez con respecto a la inflación y el déficit fiscal. Cualquier gobierno, cualquier persona que te diga que va a bajar la inflación y no tiene un plan consistente para bajar el déficit, eso tampoco existe. Entonces mi pequeña y humilde contribución es esta. Abramos la cabeza como ciudadanos y analicemos el discurso de las campañas y las propuestas, porque no podemos dejarnos engañar con falsas expectativas. Que tengan un excelente día. Gracias por su atención.